Bueno, un video nuevo para los estudiantes de 10º año de estudios sociales, y este tiene que ver con la Gran Depresión de 1929 o la Gran Crisis Económica de 1929. El objetivo de aprendizaje, dice el estudiante, reconoce el efecto de las crisis económicas del modelo capitalista, por ejemplo, la depresión de los años 30 en la cotidianidad del ser humano, así como la estructura social y económica de algunos países. Iniciemos repasando cómo estaba la economía del mundo después de la Primera Guerra Mundial. En general, en Europa, los países quedan con una economía muy debilitada, principalmente por la guerra y por los préstamos que había hecho Estados Unidos a los países vencedores para el desarrollo de la guerra. Estados Unidos había prestado mucho dinero a Inglaterra, a Francia, a otros países para que pudieran tener un buen desempeño en la guerra. De esta manera, Estados Unidos llegó ya a consolidarse como el país más fuerte del mundo capitalista, como el líder del capitalismo. Su economía es la más poderosa. En términos económicos y militares, Estados Unidos es el país más poderoso del capitalismo. Llega a producir un 45% de toda la producción mundial industrial, más o menos en los años 20. Es decir, Estados Unidos es el centro del capitalismo del mundo luego de la Primera Guerra Mundial y en los años 20. Para continuar hay que entender el concepto de una bolsa de valores. Las bolsas de valores existen en muchos países del mundo. La más famosa es la Bolsa de Valores de Nueva York, donde las empresas más fuertes del mundo cotizan sus acciones a la venta, a la compra y venta. Es un lugar donde las empresas ponen sus acciones en lo que se llama la bolsa, ¿verdad? Entonces todos los días se compran y venden las acciones de las empresas, y de esa interacción, de la interacción entre la compra y la venta, se determina el precio de cada acción. El valor de la empresa depende entonces del precio de esas acciones. Entonces llegamos al concepto que es un concepto clave para entender el capitalismo, que es el concepto de la especulación financiera, que se trata de invertir dinero, en este caso acciones de una empresa, para beneficiarse de los cambios en el mediano y largo plazo. Es decir, yo pongo un poco de dinero en la bolsa, ¿verdad? Compro acciones de la empresa, esperando que en el mediano y largo plazo pueda tener más dinero con los cambios que puedan darse ahí, los cambios en el precio. Antes de 1929, la bolsa de valores de Estados Unidos había crecido mucho, los bancos, había un sistema financiero, los bancos, créditos, le prestaban dinero a las personas, a muchas personas, a empresas, inclusive, pero personas también, a obreros, inclusive obreros, para que invirtieran en la bolsa, y las ganancias de esas personas y las empresas iban creciendo. Hubo un aumento de los ahorros, hubo un aumento, y en general funcionaba así: los bancos prestaban dinero a las personas y a las empresas, a las industrias, para que fueran a la bolsa y invirtieran en empresas, en comercios, en industrias. Y durante esta primera etapa de los años 20, eso generaba ganancias. Todo el mundo estaba teniendo un importante nivel de ganancias y el ahorro del país estaba creciendo. Es decir, el sistema de la bolsa estaba siendo positivo, en tanto estaba generando ganancias a las personas. Sin embargo, ya para 1929, la economía real de Estados Unidos deja de crecer, especialmente algunas áreas de la parte industrial, y eso genera una especie de temor eh, en las personas que trabajan en la bolsa, los que están ahí haciendo los trámites. Se empieza entonces a vender acciones de las empresas por el temor de los resultados reales de la economía, ¿verdad? Empiezan a vender el resultado de las empresas y se llega a un momento en que hay un exceso en la venta de acciones. Y al haber un exceso en la venta, ¿verdad?, hace que el precio disminuya de manera hasta llegar a octubre de 1929, lo que se conoce como el martes negro. Es el día de la Gran Depresión, ¿verdad? El Black Tuesday, el martes negro, eh, donde se vendieron más de 16 millones de acciones de empresas. Eso llevó a que todas esas acciones de las empresas bajaran muy fuertemente. Muchas de esas empresas tuvieron pérdidas muy grandes, muchas debieron declararse en bancarrota. Entonces, ese efecto de venta muy grande de acciones generó una situación económica difícil, primero para, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de empresas
perdieron su valor en la bolsa, definitivamente debieron declararse en quiebra. Eso tiene, por supuesto, problemas sobre el empleo. Las personas, no solo las empresas, sino las personas, las empresas terminan muchas en quiebra, pero las personas terminan teniendo pérdidas de sus dineros y de sus ahorros. Y al tener pérdidas, porque bajaron los precios de las acciones, ¿verdad? Yo había puesto plata, pero donde yo había puesto plata perdió, inclusive la empresa quebró, es decir, terminaron muchas valiendo nada. Entonces los préstamos que habían hecho los bancos no se pudieron pagar. Las personas no pueden pagar los préstamos y eso hace que alrededor de 5.000 bancos quiebren en Estados Unidos, provocando que además muchas empresas tuvieran problemas o hasta quebraran porque no podían tener acceso al crédito. Es decir, hubo problemas en las empresas, problemas con las personas, sus ahorros y sus inversiones, y problemas en los bancos. Entonces volvemos al dibujito. La crisis de la bolsa produce efectos en las personas y en las industrias, y eso produce efectos en los bancos, aunque las industrias y las personas no pueden pagar los préstamos. Los bancos no pueden prestarle dinero porque ya no tienen, ¿verdad? Acuérdense que los bancos siempre trabajan con el dinero de otras personas. Ese es el negocio del banco, ¿verdad? No pueden prestarle dinero a empresas nuevas o industrias nuevas, no pueden modernizarse y terminamos entonces en una situación generalizada de desempleo y de pobreza en Estados Unidos. Pero también en muchos países del mundo, porque ya Estados Unidos no podía seguir financiando a otros países. Y entonces muchos otros bancos y empresas en todo el mundo también fueron a la bancarrota, disminuyó el consumo en Estados Unidos y eso hizo que dejaran de comprar productos a América Latina. Y esto para América Latina es fatal, siempre que disminuye el consumo en Estados Unidos, eso tiene repercusiones económicas muy fuertes para América Latina, porque la mayoría de productos nuestros los vendemos o se exportan a Estados Unidos, y entonces si allá disminuye el consumo, disminuye la producción así. Y entonces en todo el mundo hubo un aumento considerable del desempleo y la pobreza, en todos los países capitalistas. Todas las personas empezaron a tener un serio descontento con los gobiernos. Ya en 1939 llega Franklin Roosevelt, que es un presidente muy importante en la historia de Estados Unidos. Él propone para superar la crisis lo que se llama el nuevo trato o New Deal, pero es la política del nuevo trato. El Estado promueve la economía, el Estado como tal, no solo la parte privada, los bancos privados, sino el Estado hace préstamos, invierte en la obra pública, ayuda a empresas, se concentra mucho en la defensa de los trabajadores, entonces empiezan a producirse leyes laborales como las limitaciones de jornada, de 8 horas, los salarios mínimos, el seguro de desempleo, se crea lo que se llama el estado de bienestar, ¿verdad? El Estado genera beneficios a los trabajadores, especialmente a aquellos más débiles, tratando de protegerlos frente a las crisis de las empresas y a los vaivenes de esta economía basada en las fluctuaciones de la bolsa. Entonces se crea el estado de bienestar mediante el cual se garantizan leyes laborales, hay beneficios concretos para la clase trabajadora y además para las empresas también. El Estado genera dinero, presta e empieza a mover la economía a través de la inversión. Todo esto tiene consecuencias políticas. En Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo creció la pobreza y el desempleo, la gente es ahora más pobre, muchas personas dejan de creer en la democracia y en el capitalismo porque si somos pobres, si no tenemos empleo, ¿por qué voy a defender yo la democracia o el capitalismo si no tiene los resultados beneficiosos para mí? Entonces busco otras alternativas políticas, ¿verdad? Otros modelos de desarrollo como el comunismo, porque las personas veían en la Revolución Rusa, en ese momento particular, un éxito. Entonces en algunos países de Europa empiezan a ver eso, otros escenarios, otras alternativas políticas. En Alemania se consolida el fascismo, ¿verdad? Que es el origen de la Alemania nazi, del nacionalismo, y esto por supuesto lleva luego a la Segunda Guerra Mundial y se van formando regímenes totalitarios que son causas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial.